Gloria a Dios. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Estamos mirando a la historia y todo lo que estaba pasando en ese momento de la historia que nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto, absolutamente perfecto, y podemos confiar en el tiempo de Dios, descansar en el tiempo de Dios. Vamos a leer hoy otra vez en Lucas 2, 1 a 3. Vamos a empezar ahí porque hay algunos puntitos que queremos tocar para completar lo que hablamos la semana pasada. Lucas 2, 1 a 3. El libro de Lucas es el libro de los evangelios que tiene más detalles sobre el nacimiento de Jesús. Aquí dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada miramos el tiempo de la historia. En este tiempo estaba Augusto César, y él fue el que Dios usó para hacer el decreto que todos tenían que regresar de donde eran originalmente. Amén. Vamos a mirar Gálatas 4, 4 a 8. El tiempo de Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahí está una frase muy importante. El cumplimiento del tiempo. Cuando el tiempo se cumplió. Cuando fue el tiempo exacto. Correcto. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gloria a Dios. Tenemos el espíritu por Jesús venir, el resultado de Jesús venir a redimirnos, a pagar por nuestros pecados, es que cuando ponemos la fe en Cristo y su obra en la cruz y su resurrección, podemos entrar y tener una relación tan profunda con nuestro Padre por medio del Espíritu Santo que hasta le podemos decir, Abba, Padre. Amén. Abba, Padre. Eso habla de una relación íntima entre hijo y padre por lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Diga, gracias, Jesús. Jesús lo hizo todo posible. Amén. Todo posible. El punto que queríamos mirar aquí está en el versículo 4, que dice, el cumplimiento del tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Era el tiempo correcto. Era el mejor tiempo para mandar a Jesús a la tierra. Imagínense, ya han pasado a este punto 6,000 años desde que Dios creó al jardín, ¿verdad? Adán y Eva. 6,000 años hasta ahora que van a nacer a Jesús. Le tomó Dios 6,000 años y dice que fue el tiempo perfecto, el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Sabemos que estaba el Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio Romano, ellos tenían cargo sobre de toda la tierra. Y en ese tiempo, toda la tierra civilizada, ¿verdad? Y tenían algo que se llamaba la Pax Romana, la paz romana. Había paz por toda la tierra.
Entonces era fácil que el evangelio se compartiera cuando hay paz en la tierra. Amén. Número 2, los romanos habían construido muchas carreteras para poder vender sus cosas fácil o mover ejércitos más fácil. Había muchas carreteras para también que los cristianos pudieran ir y predicar el evangelio, amén, por todas estas carreteras. Se abrieron los caminos, se hicieron las cosas fácil para que el evangelio pueda ser predicado en esos días. También el idioma. Todos todavía hablaban griego en ese tiempo. Había un idioma mayor, la griega, entonces griego. Cuando la gente iba a predicar la palabra de Dios, fácil, todo el mundo entendía griego. Amén, una idioma. Y también los corazones de las personas estaban preparados, porque en esos días se recuerdan que el imperio antes de los romanos eran los griegos, el imperio griego. Y ellos adoraban dioses falsos, claro, mitológicos, ¿verdad? Ni eran reales. Y estos dioses, Zeus, Poseidon, Apollo, Athena, había tantos, eso es solo un ejemplo. Ellos tenían poderes como héroes, superhéroes, ¿verdad? Pero tenían caracteres como el ser humano. Tenían caracteres fallados. Así los inventaron. Creo que Homer los inventó. Él los inventó con características, con fallas. Eran egoístas, siempre se estaban fajando, luchando entre ellos, manipulaban la gente, tomaban venganza, eran orgullosos. Aunque eran mitológicos, la gente todavía ponía su confianza, los adoraban a ellos. Entonces ya llegó este tiempo del Imperio Romano y la gente estaba muy desilusionados con estos dioses, porque estos dioses no los inspiraban a ser mejor, porque los dioses eran ellos malos, como humanos. Como que jalaban la gente para abajo, no los inspiraban para levantarlos. Entonces la gente tenía un vacío, claro, en sus corazones, porque eran dioses falsos. Ya estaban desilusionados con estos dioses y sus corazones estaban en un punto que tenían hambre. Tenían hambre para la verdad. Tenían hambre para conocer el Dios real. Había un vacío en sus corazones. Aún Dios esperó este momento en la historia cuando los corazones de la mayoría del mundo estaba abierto y preparado para conocer un Dios verdadero. Amén. Y eso es importantísimo, porque hay veces que nosotros en nuestros celos para el Señor queremos compartir el evangelio a todo el mundo, que sepan o experimenten lo que nosotros conocemos en Cristo, pero sus corazones no están preparados. Y si los corazones no están listos, ellos no van a ver y no van a entender, no van a escuchar. Yo creo que la oración más importante es: Señor, su corazón. Amén. Prepara los corazones. Y solo Dios sabe cómo va a llegar a pasar. Cómo va a llegar a pasar el cambio de corazón, el quebrantamiento que uno tiene que sentir o tener antes de estar listo para doblar rodillas y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Diga conmigo: es todo el corazón. Todo el corazón. Y eso nos enseña que solo Dios sabe ese tiempo perfecto. Dios tiene sus tiempos y son siempre perfectos, como aprendimos aquí en la venida de Jesús. El cumplimiento del tiempo, la llenura del tiempo. Miren en 2 Pedro 3, 8 y 9. 2 Pedro 3, 8 y 9.
Hay veces que nosotros nos sentimos, ya sabemos que estamos en los últimos días, pero decimos, ay Señor, apúrate, queremos que venga el rapto, ya estamos preparados. Pero mira que Dios dice, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para lo que a nosotros nos parece tan largo, para Dios es un día. Amén, porque Dios no cuenta el tiempo como nosotros, porque Él está fuera del tiempo. Amén. Entonces Él sigue. El Señor no retarda su promesa. Hay veces que pensamos, Dios, ¿por qué te estás demorando tanto? Pero Dios no se demora. No se demora en cumplir sus promesas. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No es la voluntad que ninguna persona perezca y se tenga que ir al infierno. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no lo quiere Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan. Amén, porque Él quiere que todos se arrepientan y reciban. Amén, reciban a Jesús como el pago de sus pecados. Si ellos no lo reciben, si ellos no reciben el pago de Jesús por sus pecados, entonces la gente tiene que pagar por sus mismos pecados, sus propios pecados, y tiene que pagar en una eternidad separada de Dios en el infierno. Amén. Pero Dios dio el pago del pecado. El pago del pecado es Jesús. Entonces si nos arrepentimos, si nos volteamos, dejamos el pecado y nos volteamos al otro lado, nos arrepentimos y vamos en el camino que Dios quiere, entonces podemos vivir una eternidad junto con Él. Amén. Gloria a Dios. El punto aquí es que Dios nos está tardando. Él tiene paciencia. Él está esperando que la más gente se arrepienten. Amén. Por eso cuando decimos, Dios, apúrate, Jesús, ya ven, que el rapto ya pase. Pero me pongo a pensar, qué bueno que no pasó antes que yo tuve la oportunidad de entrar. Amén. Y ustedes, qué bueno que Él se detuvo hasta darnos a nosotros la oportunidad de entrar. En la misma manera, Él está dando la oportunidad a otros a entrar por su misericordia, su paciencia. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su paciencia y que Él siempre cumple a su tiempo perfecto. Miren en Santiago 5, 7 a 8. Dice, por tantos hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Amén. Dios espera con paciencia el fruto, las almas, en la misma manera que un granjero espera la cosecha con paciencia. Y esa cosecha es preciosa. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia tarde, temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. No podemos dejar que nuestros corazones se llenen de impaciencia, de ansiedad. Amén. Dice, afirmad vuestro corazón.
Quiere decir, hay que tomar control de nuestro corazón y decir, afírmate. Ponte con paciencia, amén. Espera, calladito, calladito, amén. Calladito, calladito, porque Dios tiene su tiempo perfecto. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y Dios está trabajando en corazones en estos días. Aunque parece que el enemigo está haciendo tanto alboroto en el mundo, todo esto Dios lo usa para preparar corazones, para que los corazones vean, yo necesito un Salvador. Amén, para que entiendan, para que lleguen a ese punto de quebrantamiento. Amén, para que estén preparados para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. So dígale a alguien, paciencia. Paciencia, vamos a seguir con paciencia. Amén, amén, gloria a Dios. Miren Eclesiastés 3:11, versículos del tiempo del Señor. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios todo lo hace hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cada criatura de Dios tenemos la eternidad en nuestros corazones. Hay un sentido que sabemos en lo profundo de nuestro ser que estamos supuestos a vivir por la eternidad. Amén. Él ha puesto la eternidad, el deseo de vivir para la eternidad en nuestros corazones. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiere decir que en nuestro espíritu tenemos la impresión, el deseo de vivir, de entender la eternidad, pero estamos en un cuerpo limitado, con una mente limitada y no podemos, es imposible con la mente limitada natural que tenemos, es imposible poder entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Como dice la Biblia, miramos como en una ventana o un espejo oscuramente, porque estamos limitados en lo que entendemos, pero la eternidad está en nosotros porque somos hechos en la imagen de Dios. Y esto vemos en el mundo, la gente, toda la gente, aún los no creyentes quieren vivir por la eternidad, pero lo quieren hacer sin Dios. Y esa es la diferencia. Eso es lo que Satanás tentó a Eva, para vivir para siempre como Dios, pero sin Dios. Y ahí fue el pecado de orgullo. Aquí todos tenemos la eternidad porque el creyente se ha sometido a Jesús y ahora vamos a vivir con Él para la eternidad. Amén. Aleluya. El punto aquí es que Él hace todo hermoso, la clave en su tiempo. En su tiempo. Y para terminar esta sección, Mateo 16:3. Ahora nosotros lo que queremos hacer es aprender cómo caminar en el tiempo de Dios, vivir en el tiempo de Dios. No queremos vivir adelantado, ni queremos vivir atrasado. Queremos caminar o vivir ahí mismo, caminando en el tiempo de Dios. Y dice aquí, por la mañana, Él está hablando con los fariseos, por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no puedes. Y aquí el punto aquí es, ellos pueden ver, o está nublado, va a llover, fácil.
pero no tenían el discernimiento para entender el tiempo de Dios, que aquí está el Mesías enfrente de ti, es el tiempo para el Mesías, no lo podían ver. Entonces nosotros no queremos caer en los mismos errores, no queremos que Dios nos diga, no puedes discernir las señales de los tiempos. Y eso es, queremos poder discernir, tener la habilidad de discernir qué Dios está haciendo, cómo lo está haciendo, entre qué, cómo se está moviendo, cuál es su tiempo. Diga conmigo, tengo el Espíritu Santo y Él me ayuda a discernir. Él nos enseña cómo discernir las señales de los tiempos de Dios. Él solamente los revela por su palabra, por revelación. Pero nos toca a nosotros poner el tiempo, nuestro tiempo, con Él. Amén. Tomar ese tiempo en la palabra de Dios, tomar ese tiempo en oración, en orar en el Espíritu, amén, en estar calladito delante de Él, en pasar tiempo con Él. Porque lo que pasa cuando lo hacemos es la carne muere un poquito más y nuestro espíritu se pone entonado. Se entona, se refina, ¿sí? Nuestro espíritu se refina a poder escuchar y discernir y saber qué Dios está haciendo, cómo y cuándo, los tiempos de Dios. Amén. Toma ese tiempo con Él, que Él nos enseña por medio del Espíritu Santo cómo discernir y ver y entender todo lo que Dios está haciendo para poder recibir esa revelación de sus tiempos. Amén. Aleluya. Vale la pena invertir ese tiempo con Él, porque como Él nos abre los ojos a ver cosas maravillosas y entender la maravilla de ver cómo Dios se mueve y cuándo y cómo en medio de nosotros. Amén. Aleluya. So, el tiempo de Dios. Vamos a seguir ahora. Empezamos en Daniel 2, 44 y 45 la semana pasada y tengo otro puntito que quiero hablar. Daniel 2, 44 y 45. ¿Se recuerdan? Este es el sueño que tuvo el rey y que Daniel lo interpretó de los imperios. Amén. El de oro era Babilonia. Y después la cabeza de oro, y después viene Medio Persia, que es la plata, después viene Grecia, que es bronce, y después viene Roma, que era hierro, ¿verdad? La estatua. Y después vienen los deditos de los pies de la estatua, que eran una mezcla de barra y hierro, amén, que representa el imperio del anticristo. Y después viene Jesús, que viene, es la piedra que viene y lo desbarata todo, desde los pies hasta la cabeza. Entonces, Roma era el cuarto imperio. Y dice aquí nos da en este versículo a entender que Dios iba a revelar el Mesías en el cuarto imperio. Y eso es muy importante entender. Miren, dice aquí, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro. Fíjense, él dice el hierro primero. Y ese es el imperio romano. Entonces ahí diciéndolo primero, él está dando a entender que iba a empezar a revelar su Mesías en el reino romano, el 4.
Amén. So dice el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Aleluya. So ahí mismo es en los detalles. ¿Ves? En la palabra de Dios los detalles son tan importantes. Estudiar los detalles porque ahí Dios revela mucho. Ahí mismo lo dijo. Empezando con el hierro, el Mesías iba a tumbar. Y eso quiere decir Jesús iba a venir o empezar a revelar su Mesías en el imperio 4 de hierro, el romano. Amén. Amén, aleluya. So, vamos a hablar ahora, vamos a seguir Lucas 2:4. Lucas 2:4. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. So vamos a regresar y mirar eso en detalle porque todo tiene significado. Dice, José subió, fíjense, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Amén. Ok, so vamos aquí a Sheila, si me puedes poner el mapa, por favor. Aquí nos enseña, encontré este mapa que es exacto de lo que estamos hablando en Lucas 2. So, arribita está Nazaret, ¿verdad? Y tenían que venir, bajar, pero no estaban bajando, actualmente estaban subiendo porque tenían que pasar por Jerusalén primero antes de llegar a Belén, porque Belén queda como 4 o 6 millas después de Jerusalén. Y Jerusalén es 1500 pies más alto en elevación que Galilea. So eso me impresiona porque era subiendo todo el camino. Imagínense, estaban en un burro, ¿verdad? Montados en un burro. Y yo escuché a alguien que dijo que el burro era el Mercedes de ese tiempo. Amén. Porque no todo el mundo tenía burro. Tenían que caminar. So eso era como viajando en lujo. Amén. En lujo, lujosamente. Amén. Pero era un burro, okay, era un burro. So, para arriba y entonces, y ella 9 meses, imagínense, no había Capriatis, no había Robertos, no había nada en el camino. Si se le antojaba algo, no estaba. Con calor, la pobre mujer aquí montada en su burro caminando. Y también, eran como 70 millas desde Nazaret hasta Belén. Pero ese camino rojo cruzaba por Samaria. Y sabemos que los judíos y los samaritanos nunca se llevaban. So casi seguro que José tomó lo más largo, que era por lo menos 80 millas. So a lo mejor tomó el camino aún más largo. Y también dicen que viajaban como a 2.5 millas por hora. 2 millas y media por hora. Ok, so si hicieron eso, les tomó como y hacían como 20 millas por día. So a lo mejor lo hicieron en 4 días de viajando 8 horas. Por 4 días. Y eso era rápido, porque otras personas dicen que les tomó 7 a 10 días.
So, yo creo que como pienso, todo dependía en la personalidad de José. Porque si mi José era como mi esposo, vamos en los 4 días, nadie va a parar. Amén. No vamos a parar directo. Si tienes que ir al baño, ve antes de montarte. Amén. So, más rápido. Pero si él era más así, entonces a lo mejor tomaron más días. Pero todo dependía en José. So, gloria a Dios. Eso fue el viaje, subiendo, aún en ese detalle que dice que subió también José de Galilea. Eso fue exactamente lo que hicieron, subieron por la altitud, la elevación, amén. So, aún esa palabra es exacta. So, vamos a hablar ahora de Belén. Esto es muy interesante. Belén, vamos a mirar la profecía de Micah. ¿Son Mica? No sé en español, pero es Micah en inglés. Miqueas, ahí está. Miqueas dice, esta profecía de Miqueas fue dada 735 años antes del nacimiento de Jesús. Y esto habla de Belén. So dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Qué lindo. Otra vez. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, porque la palabra estaba con Dios y era Dios. Amén, eterna, la palabra de Dios. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. 735 años antes fue esta profecía. Y cuando dice esto, Belén Efrata, eso es lindo porque Belén era pequeño entre todas las otras familias de Judá. Y eso nos enseña un principio muy importante. Dios usa lo que parece pequeño, insignificante, ¿verdad? Para que Él se lleve toda la gloria. Amén. Miren en 1 Corintios 1, 26 a 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya, para que Dios se lleve toda la gloria en el nombre de Jesús. Y esto es esto es lo que vemos siempre consistentemente por toda la palabra de Dios. Aun cuando estábamos estudiando el linaje de Jesús. En el linaje de Jesús, cuando ponían los judíos los linajes, nunca ponían nombres de mujeres. Siempre ponían solo nombres de hombres. Pero en el linaje de Jesús hay 4 mujeres, que es otra vez lo que el mundo considera débil. Amén. ¿Se recuerdan Tamar? Ella tuvo que
ella tuvo que engañar a su suegro para que se acostara con ella y producieron el que viene, el próximo que está en el linaje de Jesús. Amén. ¿Se recuerdan cuál fue otro? Bathsheba, la de David. Amén. Betsabé, amén. Ella, recuérdense, David tuvo que matar a su esposo porque ella ya estaba embarazada, amén, para poder casarse con ella. Y al final ese bebé murió, pero después se casaron y tuvieron a Salomón. Amén, en el linaje. También, ellas judías, ¿verdad? Con un pasado un poquito, pero estaban en el linaje de Jesús. Ahora también dos más, Rahab, que era una prostituta, amén, una gentil prostituta, ella aparece en el linaje de Jesús, y Ruth, que era de Moab. También, porque como es el mismo principio, Dios escoge las cosas menospreciadas del mundo para dar que Él tenga toda la gloria, y para que entendamos que para Dios es un corazón humilde que cuenta. Amén. Qué bueno que nosotros no somos parte de los elite de este mundo. Amén. Si fuéramos parte del elite de este mundo, de todos los elite, entonces casi seguro que conociéramos a Epstein, y casi seguro que nuestros nombres estuvieran mencionados en la lista de Epstein. Amén. Me dijo mi esposo me dijo, adivina qué nombre no está en esa lista. Yo dije, ¿quién? Y él dijo, el mío. Qué bueno, no nos tenemos que preocupar. Nuestros nombres están escritos en el libro en el cielo. Amén. Esa es la lista que queremos tener. A lo mejor para el mundo parecemos como cualquier cosa, pero diga conmigo, yo tengo Dios viviendo en mí. Amén, amén. Ahora es el tiempo que es el tiempo de quebrantamiento. Nos vemos humilde a los ojos del mundo, amén, pero en la eternidad Dios nos va a glorificar, amén, y al final Él se lleva toda la gloria. Esto no es nada diferente. Escogió Belén, lo más pequeño, insignificante, para nacer el Mesías, darles esa honra de tener el privilegio de tener que el Mesías nazca en Belén, amén. Gloria a Dios. Otra cosa que queremos mirar aquí, que dice aquí en Lucas 2:4, vamos a regresar a Lucas 2:4. Lucas 2:4 dice, José subió a Galilea, la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Él era de la casa y familia de David. Sabemos que los dos, María, primero José era del linaje de David por el hijo Salomón, y María era de la casa de David por el hijo Nataniel, sí. Los dos eran de la casa de David. Ya no había reyes en Israel, pero David, ellos cuando los había llevado, hace 580 años fueron captivos, ¿verdad? A Siria, y después Babilonia llevó a Israel captivos. Se pasaron como 80 años y no tantos, varios regresaron a Israel en tiempo de Esdras, por ese tiempo. En esos días ya pararon los reyes, pero guardaron los papeles, todos los papeles que decían las familias, que cada quien, los tribus que de cada quien. María y José lastimosamente hubiesen sido reyes, y si hubiesen seguido los reyes, no siguieron, pero ellos estaban en el linaje de David porque tenían los papeles muy bien cuidados,
que enseñaban que ellos eran de ese tribu y por eso tenían, del tribu de Judá, y por eso tenían que regresar a Belén. Amén. Gloria a Dios. Ok, so es muy interesante que aquí, como vemos, Dios movió en César, ¿verdad? Por su orgullo. Dios le puso esa idea de hacer un censo. Dios le puso esa idea y él dijo, no supo que vino de Dios, él pensó que él lo había inventado, pero que dijo, ay, qué bueno, sí, así puedo ver, qué buena idea, cuánta gente yo soy por encima de ellos, ¿verdad? Entonces, eso nos comprueba que Dios se mueve en todos los eventos de la historia. Dios está en su trono. Dios movió al imperio romano a hacer ese decreto por un motivo solamente. No fue para glorificar al César, sí, fue para cumplir la profecía. Que José y María tenían que estar en Belén. Amén. Para cumplir esa profecía que vimos en Miqueas, que profetizó 735 años antes. Dios se mueve. Dios no es un Dios lejos, que con las manos o brazos cruzados y deja que el mundo haga lo que el mundo quiere hacer. Dios es un Dios que todo se mueve para cumplir su voluntad. Él se involucra en todo lo que hace el hombre. Y por eso Dios nos tiene a nosotros aquí. Por eso Dios no nos llevó al cielo inmediatamente después que recibimos a Cristo. Amén. Porque Dios nos tiene aquí cooperando con Él. Amén. Para poder entrar e invitar su reino en la tierra como es en el cielo. Amén. Diga, yo tengo una misión, tengo una asignación, trabajar con Dios, cooperar con Dios, permitir que Dios me use para traer la voluntad de Dios a la tierra como es en el cielo. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días. Como dice, vamos a mirar 1 Timoteo 2, 1 a 4. 1 Timoteo 2, 1 a 4. Hay que recordarnos estas palabras y obedecerlas. Muy importantes. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, y es la voluntad de Dios que nosotros oremos para todos los que están en autoridad, para tener personas que tienen corazón para Dios, que afirman la causa justa de Dios. Amén. Para vivir una vida quieta. Porque así como el evangelio vino en este momento que había la pax romana, amén, que haya paz. Porque nosotros no es verdad que preferimos predicar el evangelio en tiempo de paz mejor que en tiempo de persecución, ¿verdad? Y sabemos que todo lo que pasa en el mundo, la gente dice es política, no hay que hablar de eso. No, nosotros tenemos vista espiritual. Vemos que es guerra espiritual.
Vemos que es Dios queriendo hacer su voluntad en la tierra como es en el cielo, y las fuerzas del enemigo queriendo impedir la voluntad de Dios. Sabemos que el espíritu de anticristo ya está, y Satanás quisiera tomar control con el espíritu de anticristo antes que venga los 7 años de tribulación. Amén. Eso le gustaría, y eso es lo que él intenta hacer con todo lo que estamos viendo. Este cult, ¿verdad? Culto de muerte. Amén. Con el aborto y la homosexualidad y con el transgender, con todas las violencias en la calle, todas esas cosas. Son las 3 cosas que estamos viendo que el enemigo está usando, que es que el comunismo, el globalismo y ahora también Islam, ¿verdad? Que vimos que todas las banderas de las naciones de Islam son el mismo color que los 4 caballos en Apocalipsis. Lo vimos los otros días. Entonces el enemigo, el espíritu de anticristo, quiere usar todas esas cosas para empoderarse ante tiempo. Diga conmigo, no mientras la iglesia está aquí. Por eso tenemos que siempre orar y votar por líderes. Gracias a Dios por la administración del presidente, ahora Trump, porque ellos empujan para atrás la ley, quieren la orden, quieren vida, la santidad de la vida, ¿verdad? Apoyan a la iglesia, apoyan al cristianismo, apoyan la palabra de Dios. Eso es la misericordia de Dios, que no la merecemos, pero es la misericordia de Dios. Vivimos en un momento, en una ventana, que tenemos esa autoridad y ese poder de pedirle a Dios más líderes que apoyan la causa justa de Dios, que empujan para atrás ese espíritu de anticristo y todo lo que él quiere hacer en esta tierra ante tiempo, la violencia, la inmoralidad, la perversión, todo eso, anticristo. Amén. Pero gracias a Dios, diga conmigo, la iglesia de Dios, tenemos la autoridad. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos, Dios sí se mueve en medio de todo lo que hace el hombre en esta tierra para hacer su voluntad, y nosotros cooperamos con él. Y mientras que la iglesia está aquí, queremos paz. Amén. Queremos empujar para atrás el anticristo para poder predicar el evangelio y que más personas se salven antes del rapto. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos, se comprueba exactamente lo que Dios estaba haciendo aquí en estos tiempos. En el momento que hay paz, el evangelio se corre más fuerte en el nombre de Jesús, y más rápido y más fácil. Vamos a seguir aquí para terminar en Miqueas 5:2. Algo más importante, que un detalle que tenemos que mirar. Dice, Belén Efrata. Eso está hablando refiriéndose a Raquel. Recuérdense, Raquel, la esposa de Jacob, ¿verdad? Entonces, Raquel es una de las 4 matriarcas de la fe judía. Tenemos a Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Y es interesante porque Raquel, los judíos en su Shabbat Shalom, el día antes del sábado, su Sabbath, hacen una oración para sus hijas y sus hijos. Y la oración para sus hijas es que Dios te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Y eso es grande, porque enseña que algo especial estaba aquí. Tengo la tumba. Cuando dice Bethlehem Efrata, está hablando de la tumba de donde Jacob enterró a Raquel.
Y tengo la foto, si me la puedes enseñar, por favor, Sheila. Es la foto de la tumba de Raquel. Y esto es muy interesante porque ahí está. Cuando ella murió dándole a luz a Benjamín. Y solo tenía 36 años. Y ahí murió en rumbo, se iba a regresar a su casa y ella estaba embarazada y ahí murió dando a luz, la enterraron aquí. Y no era Belén todavía, era solo un lugar en medio de ninguna parte, pero sobre de ese lugar es a donde construyeron a Belén. Y eso es muy interesante porque miren en Jeremías 31:15. Jeremías 31:15. Esta es profecía 600 años antes. Belén ni existía. Y dice aquí, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama. Y es Ramá. Y eso está refiriéndose a Belén. Dice en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Recuérdense cuando el rey dio esa orden a matar todos los niños a menos de 2 años en Belén. Miren en Mateo 2:18, ahí se cumple. Dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. Profecía cumplida 600 años después. Y los judíos ven a Raquel, una de las matriarcas, que ella, por la profecía en Jeremías, gemía por sus hijos. La ven como una gran intercedora. Muchas personas van a esa tumba de ella a orar, especialmente cuando no pueden tener hijos, porque ella también quería tener hijos y no podía por bastante tiempo. Ellos van y conocemos a alguien que fue a orar, no podía tener niños y se embarazó después. Pero no porque la tumba tiene gran poder, porque ella es cristiana. Ella fue y oró ahí porque ahí desató su fe. Amén. Y ahí pudo recibir. Amén. Pero no porque la tumba tiene algo mágico, pero los judíos sí lo creen. La ven a ella como alguien que intercede por los hijos, intercede por las mujeres, cuida a los hijos, porque todos esos niños murieron en Belén y la profecía dice que ella dio gemidos y lloró. Amén. Esto yo lo veo como ni existía Belén. Amén. Y ahí Dios lo profetizó esos años y todo en su tiempo perfecto, ¿verdad? Todo en su tiempo perfecto. Él lo juntó y Él para demostrar que Él es el Dios todopoderoso, el Dios de toda sabiduría, el Dios que sus tiempos son perfectos. Amén. Y hay que confiar en Él. Confiar y descansar en el tiempo del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies. Ahí vamos a terminar hoy y vamos a seguir la semana que viene. Hay mucho más que aprender. El tiempo del Señor. Vamos a levantar las manos en su presencia. Amén. Aleluya, Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sheila, ¿podemos poner Salmos 31:15? Una vez más, vamos a meditar en los tiempos del Señor. Lo leímos la semana pasada, pero cuando vemos el tiempo del Señor así en el nacimiento de Jesús, lo podemos aplicar a nuestras vidas y entender que Él está en control.
Él está sobre de su trono. Él no se tarda. Él no es despacio en cumplir sus promesas. Él es perfecto en todo lo que hace y solo nosotros aprender a discernir los tiempos de Dios. Amén. Y dice aquí, en tu mano están mis tiempos. En tu mano, Señor, están mis tiempos. Gloria a Dios. En tu mano, Señor, están nuestros tiempos. Y así miramos en tu palabra y nos quedamos impresionados, Señor, de la perfección de tu palabra, la perfección, la sabiduría, Señor, de tus obras entre los hombres y entre tus hijos. Y te damos gracias que aprendemos, Señor, a confiar en ti, a confiar en tus tiempos. Tú no estás tarde, tú no eres despacio, Señor. Tú nos esperas a nosotros, Señor. Aprender cómo confiar en ti, aprender cómo creerte, aprender cómo esperar en ti, aprender cómo escucharte, aprender, Señor, cómo caminar contigo y confiar y discernir tus tiempos, Señor. Gracias, gracias que tú eres el Dios que revelas tus obras, revelas tus propósitos, revelas tu voluntad. Tú eres un Dios, Señor, no haces nada antes que primero tú los revelas a tus profetas. Aunque tú primero los revelas por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y te damos gracias. Señor, queremos ser sensibles a tus tiempos. Queremos caminar, aprender cómo caminar contigo a tus pasos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos a entender que nuestros pasos son ordenados por el Señor. Que tú, Señor, cuando te reconocemos, tú guías nuestros pasos, tú nos enseñas, nos das más sabiduría para entender tus tiempos, las señas, los señales de los tiempos. En el nombre de Jesús, así como tú dices tus señales para la primera venida de Jesús, estás dando tus señales para la segunda. Y que seamos sensibles y despiertos, con ojos abiertos, mirando, Señor, orando y sensibles a tu tiempo, Señor, a tus tiempos. Úsanos, Señor, en estos últimos días. Usa nuestras vidas. Gracias, ayúdanos, Espíritu Santo, a discernir en el nombre de Jesús. Digan conmigo, mis tiempos están en las manos de Dios. Yo confío en la sabiduría de Dios, en los tiempos de Dios. Digan conmigo, yo confío y yo descanso. Todos los que esperamos pacientemente en el Señor no seremos avergonzados. Vamos a tener nuestra recompensa. Confiamos, Señor, en tu tiempo. Tú estás obrando en los corazones alrededor de nosotros, en nuestras familias. Señor, tú estás obrando y quebrantando y trayendo a ese punto, Señor, que las personas están preparados para escuchar tu palabra, arrepentirse y ser salvos. Y gracias que somos tus vasos de justicia. Tus vasos llenos de tu Espíritu Santo. Usa nuestras vidas para reconocer ese momento, ese tiempo perfecto que ellos están preparados y estar ahí con tu palabra, Señor. Tu palabra que tú pones en nuestras bocas. Te damos gracias. Usa nuestras vidas. Nos rendimos a ti. Confiamos en tus tiempos perfectos. En el nombre de Jesús, y todos decimos
Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz, que conozcan el amor del Padre, de Abba, Padre, en la gracia del Señor Jesucristo y la comunión perfecta del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya.